Desde principios del siglo XX hasta principios del siglo XX-XXI, la nación de Turquía pasó de ser un imperio a ser una idea secundaria. Fue un proceso muy doloroso que inició con el colapso del mundo otomano y quizá empeoró después. A principios del siglo XXI, Turquía era solo la sombra de lo que fue, y todo el mundo lo sabía. Era la mujer del sur de la OTAN y la Guerra Fría que ya había terminado. Un amigo voluble que Moscú y los europeos solo intercambiaban. No era lo suficientemente europea para ser parte de Europa, no era lo suficientemente asiática para ser parte de Asia, y no era lo suficientemente de Medio Oriente para ser parte de Medio Oriente. En el fondo, las grandes ambiciones de Turquía nunca desaparecieron y hoy regresan con fuerza mientras el mundo deja atrás el orden de la Guerra Fría y entra en lo desconocido. Turquía es un actor fascinante en el mundo. Su ejército, antes desactualizado, se moderniza y el poder lo tiene un hombre fuerte de nueva era. Es una nación que hace nuevos aliados y enfrenta nuevos desafíos. Sus líderes equilibran relaciones entre Rusia, Europa, Estados Unidos, China, Medio Oriente y Occidente. En un momento de la historia en el que las potencias regionales en ascenso tienen la oportunidad de seguir su propio camino, Turquía ha aceptado el desafío. Pero si Ankara busca pelear con sus rivales y afirmar su dominio geopolítico para que el mundo lo vea, entonces tenemos que hacernos la pregunta definitiva: ¿qué tan poderosa es la nación de Turquía y se cumplirán sus más altas ambiciones o se le revertirán? Turquía no es la única nación moldeada por sus ambiciones. Algunas naciones buscan riqueza, otras orden, uniformidad o un futuro sin preocupaciones de ser molestadas. Pero no importa lo que quiera una nación en particular, hay algo seguro. A través de sus metas, sus limitaciones y los recursos que tiene a su disposición, esa nación llegará a sus propias definiciones de lo que significa el poder y lo que implica buscar ese poder. Así que si vamos a averiguar cuán poderosa es la nación de Turquía, primero tenemos que empezar con una pregunta más fundamental para Turquía: ¿qué es el poder? Desafortunadamente, Warfronts aún no ha tenido la oportunidad de sentarse con el presidente de Turquía, Erdogan, a tomar una tacita de café turco y preguntarle su opinión sobre el tema. Como otros analistas globales, observamos las señales que Turquía moderna da ahora mientras busca fortalecer su posición mundial. Parece que está trabajando en dos frentes paralelos al mismo tiempo. Turquía está cultivando una mayor influencia y está construyendo una mayor autoridad. La distinción es simple: la influencia es el poder que tienes en la diplomacia, conferencias e intercambios culturales. La autoridad se muestra en el comercio, las guerras, la postura militar y, si es necesario, en el campo de batalla. Turquía busca ambas metas. Como dijo Erdogan en un discurso de 2025 dirigido al mundo, nuestro objetivo es una Turquía grande y poderosa. Nuestra misión es construir el siglo de Turquía en todo su esplendor. Para lograr el poder geopolítico deseado, Turquía necesitará influencia internacional y fuerza militar, no solo una. Al responder qué tan poderosa es Turquía, consideraremos ambos aspectos. Pero Turquía también ha mostrado algo más sobre su cálculo central que sería un error dejar fuera. La visión de Turquía prioriza tanto el poder como la autonomía de sus líderes. No basta con tener el poder que tienen la Francia o Gran Bretaña modernas. Turquía, aunque tiene armas nucleares y riqueza, no es única entre las potencias emergentes que buscan no depender de una superpotencia global como Estados Unidos. Solo hay que ver a la India, donde la autonomía estratégica y la autosuficiencia son principios fundamentales, incluso motivo de guerra. Brasil y Arabia Saudita también mantienen relaciones abiertas y positivas con Washington, Pekín, Moscú y Bruselas simultáneamente. También dejan en claro, sin embargo, que no tienen la intención de hacerle el juego a nadie por Turquía. La autonomía estratégica y, en términos más generales, el derecho geopolítico de trazar su propio rumbo es algo complicado de mantener después de todo. Turquía ha sido miembro de la alianza de la OTAN desde principios de la década de 1950, lo que significa que, fundamentalmente, está orientada hacia Estados Unidos y Europa y en contra del adversario de la OTAN, Rusia. Aunque Turquía no ha tomado medidas drásticas como salir de la OTAN, ha demostrado que no era necesario. Turquía afirma que mantiene su política exterior independiente pese a ser miembro de la OTAN, ya sea manteniendo lazos relativamente cercanos con países como Rusia, China e incluso Irán, o, en ocasiones, negándose a recurrir a la OTAN cuando se ve envuelta en sus propios conflictos regionales. Ha adoptado una política económica y comercial que resalta su papel como puente entre Oriente y Occidente y acceso a mercados europeos y del Mar Negro. Ha usado su fuerza militar en lugares donde sus aliados de la OTAN no la seguirían.
En sus conflictos con la población kurda, su participación en las guerras civiles de Libia y Siria o al derribar un avión ruso en 2015. A pesar del riesgo de un conflicto directo con Moscú, dejando de lado su membresía en la OTAN, Turquía se considera a sí misma como un actor completamente independiente y ahora más que nunca ha intentado demostrar su independencia mediante acciones audaces y en beneficio propio. Si Turquía ve el poder como influencia diplomática y autoridad militarista, actuando de forma autónoma, la siguiente pregunta clave es dónde Turquía quiere usar su poder militar y estratégico, ya que divide su atención en 4 frentes principales. Cada uno de esos frentes está representado por un adversario o, digamos, un amigo enemigo que se encuentra dentro de la proximidad geográfica inmediata de Turquía. Si dibujas una gran X en un mapa de Turquía, sus líneas señalan a los 4. El estrecho del Bósforo, en el noroeste de Turquía, es una vía marítima clave hacia el Mar Negro. Turquía controla el flujo comercial y de materias primas, obteniendo gran influencia sobre los países que dependen o valoran relaciones comerciales con naciones del Mar Negro. Chipre, al suroeste de Turquía, está dividida entre una zona apoyada por Turquía y otra por Grecia. Y como muestra de las disputas de larga data de Turquía con Grecia por el control del Mediterráneo Oriental, al sureste de Turquía encontramos el Medio Oriente, especialmente lugares como Siria e Irak, donde Turquía busca mantener una influencia desproporcionada, combatir a sus adversarios kurdos y recientemente entrar en una nueva rivalidad regional con la nación de Israel. Finalmente, al noreste de Turquía está la nación de Rusia, una nación con la que Turquía solía tener una relación bastante cercana, como una especie de intérprete, para mejorar la comunicación entre Rusia y la OTAN y su relación comercial. Sin embargo, más recientemente, las dos naciones se han convertido cada vez más en competidores adversarios, y Turquía a menudo parece buscar ese conflicto de manera voluntaria, para demostrar a Rusia y al mundo que Turquía es un verdadero rival. En lugar de ser un simple subordinado, repasamos las prioridades geopolíticas de Turquía y las amenazas externas que percibe. Al entrar en las partes difíciles y técnicas militares, veremos un ejército influenciado por los desafíos de Turquía. Turquía no busca controlar todo el Mediterráneo ni enfrentarse a adversarios en Europa, África Occidental o el sur de Asia. Sus problemas y amenazas principales son locales y opera pensando que si algún adversario la desafía, parte del territorio turco estará al alcance. Ahora, si vamos a entender la capacidad de Turquía para librar posibles guerras futuras, tenemos que comprender exactamente qué es Turquía. Turquía tiene el segundo ejército terrestre más grande de la OTAN después de Estados Unidos en tiempos de paz, destacando sus fuerzas terrestres turcas. Las fuerzas terrestres turcas tienen cerca de 400.000 soldados activos, aunque existen discrepancias en los informes sobre el ejército. Las estimaciones de su personal activo varían entre 350.000 y más de 450.000. De esos, más de 200.000 son soldados profesionales de carrera, mientras que el resto de la fuerza en servicio activo está compuesto por conscriptos. Turquía tiene entre 350.000 y 400.000 reservistas en tiempos de paz. La nación también alberga una amplia variedad de grupos paramilitares, algunos de los cuales operan en el extranjero en lugares como el norte de Siria. Otros se han centrado en los adversarios kurdos internos de Turquía la mayor parte de las últimas décadas. Los soldados turcos son conocidos por su disciplina, buen entrenamiento y entusiasmo por sus deberes. Por su participación constante en conflictos, muchos tienen gran experiencia. Cabe destacar que han sido politizados en los últimos años, tanto por el gobierno de Turquía como en intentos de golpe de Estado. Pero su capacidad bélica sigue siendo considerable. El equipamiento y las fuerzas terrestres de Turquía reflejan claramente su objetivo principal. Esta nación busca defenderse o influir en el extranjero con combates terrestres a gran escala, usando tanques y artillería pesada. Como vamos a mencionar muchas veces a lo largo de este episodio, Turquía está en medio de un gran esfuerzo por modernizar su ejército, y eso es particularmente evidente en lo que respecta a sus fuerzas terrestres. En las fuerzas terrestres turcas que Ankara está trabajando para construir, la pieza central de sus fuerzas armadas será el Altay, un tanque de batalla principal altamente avanzado basado en el K-2 Black Panther de Corea del Sur. Como el Black Panther, el Altay tiene blindaje avanzado, electrónica y sistemas de armas. El diseño base que ambos tanques comparten es considerado uno de los mejores tanques de batalla principales del mundo. Turquía solo tiene pocas unidades en servicio, pero planea operar 1.000 en total.
Actualmente, el papel del ALTE lo cubren tanques alemanes Leopard 2 y 1 M60 estadounidenses modernizados y unos 1.400 tanques antiguos, que son más útiles para combatir insurgencias o mantener territorio que para pelear en las líneas del frente. Turquía también está trabajando para construir sus propios lanzacohetes móviles indígenas, el Sakai, y obuses autopropulsados, nuevamente basados en un modelo surcoreano conocido como el K9 Thunder, la versión turca. El Patina ya cuenta con más de 300 unidades en las Fuerzas Armadas turcas y se prevé un gran aumento próximamente. Mientras tanto, la artillería remolcada y autopropulsada alemana y estadounidense más antigua cubre la diferencia. Turquía tiene misiles ATACMS de Estados Unidos y fabrica la mayoría de sus vehículos de combate y transportes blindados. Opera cerca de 1.000 cazatanques dedicados, mostrando un enfoque táctico distinto al de un país que busca guerra terrestre a gran escala, frente a amenazas de un ejército ruso que usa guerra blindada y rodeado de potencias de Medio Oriente con numerosos tanques antiguos. El arsenal blindado de Turquía no está hecho para ganar batallas totales de tanques. En cambio, está construido más bien con el propósito de obligar a los tanques adversarios a enfrentamientos abiertos. Ahí pueden ser identificados, flanqueados y destruidos por unidades turcas especializadas. También debemos hablar de los drones de Turquía, terrestres o aéreos. Las fuerzas terrestres turcas destacan la importancia de usar muchos activos no tripulados asequibles y efectivos en combate. Turquía emplea en tierra modelos versátiles como el Kaplan, autónomos como el Aslan y vehículos de combate pesado no tripulados como el Jinete de Sombra. Nombre genial, se esperan más modelos similares. Turquía usa drones Bayraktar como el TB2 de larga duración, el TB3 para portaaviones y el A-15, que vuela alto y lleva cargas pesadas. Todos han sido probados en combate con Turquía y otros ejércitos de Medio Oriente, Asia y África. Para fines de defensa aérea, Turquía está en camino de construir una llamada cúpula de acero, un aparato de defensa en capas similar a la cúpula de hierro de Israel. Ha invertido mucho en tecnologías de protección e interceptación contra drones, muchas aún en prototipo o producción temprana. La Fuerza Aérea Turca tiene unos 50.000 efectivos y casi 300 aviones de ala fija, siendo la mayor fuerza aérea de la OTAN en Europa por número de aeronaves. La flota aérea de combate turca se basa en el F-16 estadounidense. La mayoría de los aproximadamente 240 ejemplares actuales de este avión en Turquía fueron fabricados en el propio país, en lugar de ser importados del extranjero. Estas aeronaves están siendo sometidas a mejoras continuas, pero son una mezcla de ejemplares que, según los estándares de aviones de combate, podrían clasificarse como de mediana edad, en el mejor de los casos. Y otros que son bastante antiguos, incluso si les están incorporando mucho hardware nuevo en sus viejos fuselajes, hablando de aviones antiguos. Turquía es de los pocos países que aún usan el F-4 Phantom, un avión de la Guerra Fría que voló por primera vez en 1958. Las unidades de Turquía ya no son como el Phantom, sino una versión muy modificada llamada Terminator. De nuevo, un nombre genial optimizado para llevar mucha potencia de fuego en enfrentamientos donde los aviones enemigos realmente no son una preocupación. Pero la fuerza aérea que Turquía posee hoy está a años luz de la fuerza aérea que Turquía quiere tener en un futuro muy cercano. Siguiendo la tendencia de modernización militar en todas las fuerzas armadas turcas, los pedidos abiertos de Turquía para aviones de combate con otras naciones muestran que el país está listo para una actualización. Turquía espera 40 F-16 CD Block 70, una versión altamente modernizada y nueva de la aeronave. El Viper está hecho para operar con cazas de quinta generación e integra radar, sensores y computadoras modernas. Y está varios pasos por encima de lo que Turquía posee actualmente, incluso a pesar de los esfuerzos de modernización junto con el Viper. Turquía espera 44 Eurofighter Typhoon, de los cuales 20 serán Tranche 4. Los Typhoon Tranche 4 de Turquía, con tecnología similar a los nuevos SF-16, están diseñados para operar hasta 2060. Los últimos F-16 y Eurofighter Tranche 4 están hechos para facilitar futuras actualizaciones, usando arquitectura de sistemas abiertos y principios modulares para reemplazar sistemas antiguos fácilmente. Pero incluso esas adquisiciones subestimarían seriamente el alcance total de lo que Turquía pretende lograr en un futuro cercano. En este momento, Turquía parece estar a punto de adquirir el F-35 Lightning de Estados Unidos, resolviendo finalmente una disputa de larga data con Washington. No entraremos en detalles de esa disputa hoy, solo diremos que lleva muchos años en curso. Principalmente porque Turquía se ha negado a renunciar a los sistemas de defensa antimisiles S-400 de fabricación rusa que podrían usarse para estudiar el F-35.
obtener datos clave sobre su apariencia en radares no occidentales y enviarlos a Moscú. Si el acuerdo se concreta y se resuelve el conflicto, Turquía recibirá al menos 40 unidades. Podría buscar más para igualar a Israel, que ya pidió 75 unidades. Junto al F-35, Turquía podría ser la primera nación en décadas fuera de EU, China o Rusia en lograrlo, y la primera potencia no nuclear del mundo en introducir su propio avión de combate de quinta generación de fabricación nacional. Ese avión se llama Kan. Voló por primera vez en 2024 y Turquía planea tener 20 unidades en servicio para 2028. Aunque esos aviones tendrán menor capacidad, Turquía planea operar 100 en total. 80 serán totalmente capaces y de alto rendimiento. Y esos primeros modelos probablemente serán modificados y mejorados cuando la opción esté disponible. Los pedidos de Turquía podrían llevar al país a operar más de 140 aviones furtivos de quinta generación y 84 cazas avanzados de cuarta. Además de los aviones de combate, Turquía también cuenta con aeronaves no militares, sin considerar las que busca mantener en servicio. No son tan llamativos ni glamurosos como el Jan o los F-35, pero su importancia en el combate es igual. Turquía cuenta con 4 avanzadas aeronaves de alerta temprana y control aéreo. Recurso clave para ejércitos modernos, brinda conciencia situacional en grandes zonas de batalla integradas. Las 4 aeronaves son Boeing E-7 llamados Wedgetail globalmente y en Turquía, Águila de la Paz. Están siendo mejorados con sistemas de inteligencia fabricados en Turquía y cuentan con el apoyo de un par de jets ejecutivos reacondicionados y altamente mejorados suministrados por Estados Unidos. Turquía usa pocos aviones de reconocimiento tripulados y se basa sobre todo en drones. Además opera 8 aviones cisterna, 8 Legacy de Estados Unidos. No basta para que Turquía proyecte poder en todo Medio Oriente, pero sí para operar aéreamente en combates locales. Turquía busca reemplazar esos aviones, pero aún no define el modelo ni la cantidad a adquirir. La pieza clave de la flota de transporte estratégico de Turquía es el A400M Atlas, un modelo de Airbus que Turquía utiliza. 10 unidades, 18 aviones, C-130, Hércules de Estados Unidos y 40 CN-235 diseñados por España e Indonesia para transporte aéreo táctico. Turquía pidió 12 aviones C-130J Super Hércules y evalúa comprar el C-390 de Brasil. Millennium, un diseño a propulsión a chorro muy prometedor que rápidamente se está convirtiendo en lo más novedoso en el transporte aéreo militar. En cuanto a su propia tecnología de drones, la Fuerza Aérea Turca opera varias docenas de drones anclados externamente, similar al dron Reaper de Estados Unidos y a la aeronave Aksungo, aún en producción inicial. Turquía está por adquirir el Anker 3, un dron ala volante, sigiloso y con inteligencia artificial, descrito como compañero leal. Programado para entrar en servicio limitado este año, el Anker 3 podría ser el primer dron compañero de ala larga en ver combate. Y finalmente está la Armada Turca, que cuenta con aproximadamente 45.000 efectivos en activo y varias docenas de buques de combate de superficie y submarinos, encargados principalmente de mantener el orden en el Mar Negro, el Mediterráneo Oriental y el absolutamente crucial Estrecho del Bósforo. La Armada de Turquía no es una herramienta de proyección de poder, está atrapada en el extremo de un mar interior bien protegido y realmente no tiene muchas ambiciones geopolíticas más allá de ese mar. No ambiciones que requieran despliegue naval completo. La Armada turca, como el resto de las fuerzas armadas del país, se enfoca en misiones críticas en la región y en un proceso de modernización militar rápido y constante. La flota de submarinos de Turquía consta de 14 buques de guerra activos, cada uno diseñado como un submarino de ataque. Ese es un recurso diseñado específicamente para atacar, cazar y hundir otras embarcaciones en lugar de lanzar misiles como algunos de los submarinos más grandes que otras naciones priorizan. En el caso de Turquía, la razón es bastante simple. Turquía quiere ejercer control sobre las aguas regionales en lugar de proyectar poder en otros lugares. La presencia constante de submarinos turcos en el Mar Negro y Mediterráneo es una útil herramienta de coerción geopolítica. Turquía sumará 5 submarinos a los 2 en servicio, alcanzando 7 de clase avanzada. La flota turca, basada en un modelo alemán y mejorada localmente, cuenta con 17 fragatas de distintas clases. Ya está en servicio la primera fragata moderna clase Estambul, de un total planeado de 10, equipada con varias celdas de lanzamiento vertical, 16 misiles antibuque tubos lanzatorpedos y cañones principales. Se espera que la clase Estambul sea una nave de guerra muy formidable para Turquía.
Hacer cumplir bloqueos, proteger el Bósforo y disuadir a buques adversarios, petroleros de flota sombra y otros alborotadores regionales. Cuando Turquía detiene sus barcos para inspección, también vende 9 corbetas, unas 2 docenas de patrulleras y lanchas rápidas lanzamisiles, casi 12 cazaminas y varios grandes buques de desembarco. Finalmente, el buque insignia de la flota turca es el Anadolu, un buque de asalto anfibio capaz de transportar una fuerza de desembarco de casi 50 tanques y componentes aéreos de hasta 30 helicópteros o hasta 50 o más vehículos aéreos de combate no tripulados o UCAV. Esos UCAV serían drones impulsados por inteligencia artificial que son lo suficientemente pequeños para lanzarse desde el barco y lo suficientemente inteligentes y bien armados para combatir desde ese barco. Igual que los aviones tripulados combaten desde portaaviones. Pero al igual que el resto de las Fuerzas Armadas turcas, la Marina de Turquía está en medio de una serie importante de renovaciones y se espera que crezca hasta convertirse en una fuerza de combate. Eso dejaría en ridículo a la Marina de Turquía. Por un lado, Turquía ya está en proceso de construir su primer portaaviones, un diseño totalmente nuevo construido en Turquía por empresas turcas. Capaz de transportar hasta 50 aeronaves o incluso más drones no tripulados, y se espera que entre en servicio en la década de 2030. Luego está la clase TP. Un grupo de 8 destructores de misiles guiados que priorizarán la defensa contra amenazas aéreas y acompañarán al nuevo portaaviones en misiones expedicionarias alrededor del mundo. Con 96 celdas de lanzamiento vertical, capacidades antisubmarinas y armas de energía dirigida, estos destructores serán de los buques más poderosos del Mediterráneo. Turquía busca adquirir submarinos de ataque más nuevos y una línea aparte de submarinos de propulsión nuclear. La Marina de Turquía, como sus fuerzas terrestres y aéreas, busca tecnología de drones y vehículos no tripulados de superficie y submarinos, ya sea en camino o ya en servicio, aprendiendo lecciones de Ucrania. Varios de los tipos de drones marinos que Turquía ya despliega en su marina son drones kamikaze. Algunos están diseñados para atacar y coordinarse en enjambres armados, efectivos en la guerra del Mar Negro. Ahora veremos cómo Turquía puede usar su ejército y sus ambiciones regionales. Pero antes debemos hacer una pausa para discutir. Hemos trabajado varios meses en Frontstoko, nuestro servicio premium para suscriptores donde profundizamos más. Este video es extenso y analiza conflictos globales, geopolítica y las historias ocultas que moldean el mundo. En Frontstoko lanzamos episodios extra cada semana sobre temas que no podemos cubrir. En Warfronts destacamos el análisis detallado de historias que podrías pasar por alto. Si te interesó el episodio sobre el poder militar y geoestratégico de Turquía, te gustará Frontsko. Llevas 20 minutos viéndolo, seguro si te gusta, así es. Publicamos un video sobre el líder autoritario de Turquía, sus ambiciones y cómo está transformando el país para lograr sus objetivos. También en Front Stockholm publicamos 2 veces por semana artículos escritos por periodistas galardonados, expertos en la materia con años de experiencia y de vez en cuando participaciones especiales de nuestro equipo de Warfronts. La suscripción a Frontstock Company cuesta $5 al mes o 50 al año y ayuda a que el equipo crezca siendo independientes. Ya que tenemos tu atención, vamos a mencionar otro proyecto completamente gratuito. Nuestro equipo ha estado trabajando en nuestro boletín por correo electrónico 2 veces por semana, Warfronts Weekly. Ahí es donde mantenemos un seguimiento constante y todas las historias en desarrollo que necesitas conocer, ¿verdad? Justo cuando empiezan a aparecer en los titulares. Visita Frontsko, revisa el sitio y suscríbete a Warfronts Weekly si quieres. Los recursos militares aéreos, navales y terrestres de Turquía ya son formidables. Y mientras el plan de rearme del país siga avanzando, como se espera, va a ser mucho más potente mañana de lo que es hoy. Según los planes actuales anunciados públicamente para su ejército, Turquía, en 1 o 2 décadas, podrá desplegar un ejército terrestre encabezado por miles de tanques de batalla principales altamente avanzados, vigilados desde el cielo por 2 tipos de aviones furtivos, incluyendo uno producido localmente, además de legiones de drones de ataque e incluso drones acompañantes leales. Frente a la costa, Turquía podrá ejercer un control firme sobre las rutas marítimas críticas en sus propias aguas territoriales. Y, a juzgar por el estado actual de las cosas, tendrá la autoridad absoluta sobre Rusia, Ucrania y otros países en el Mar Negro. Superará ampliamente lo que Israel, Grecia, Egipto u otras naciones del Mediterráneo Oriental intenten poner en el agua. Pero simplemente poseer un montón de equipo militar sofisticado es irrelevante si una nación no sabe cómo usarlo, y eso es especialmente importante en el caso de Turquía como nación, que debería esperar que en algún momento de las próximas décadas se vea obligada a respaldar sus palabras con hechos o quedarse callada con sus fuerzas militares. Turquía enfrenta muchos rivales e intereses geopolíticos cruzados. Para Ankara,
No operar bajo la suposición de que algún día sus habilidades en batalla serán puestas a prueba. Pero debido a la enorme magnitud de la modernización militar en curso de Turquía, es bastante complicado evaluar si Turquía está lista o no para enfrentar esos desafíos. De hecho, en el caso específico de Turquía, básicamente tenemos que hablar de dos ejércitos turcos separados, el que existe hoy y el que existirá en el futuro. Podemos analizar el desempeño militar de Turquía según sus recursos, pero se alejará de su arsenal y medios actuales de combate, tan completamente en los últimos años. Simplemente, no podemos asumir que puede copiar y pegar su aptitud militar actual al ejército que operará en 1 o 2 décadas. Comenzaremos con la historia reciente de Turquía en combate, donde desde la década de 1970 el desempeño general de Turquía ha sido bastante impresionante. Aunque el mayor conflicto de Turquía en los 70, la invasión y base en Chipre, hoy tiene poca relevancia para su fuerza militar, su otra guerra de esa década sí merece atención. Eso fue cuando Turquía comenzó su esfuerzo contrainsurgente contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, y otros grupos separatistas kurdos aliados. Este conflicto definió la historia moderna de Turquía por casi 46 años y medio, hasta el alto al fuego y disolución del PKK en 2025. La guerra de Turquía contra el PKK, al enfrentar una insurgencia asimétrica, no ha sido limpia. No fue una victoria militar clara como suele ocurrir en guerras entre dos naciones. Sin embargo, esto ha permitido al ejército turco estar alerta en los años 2000, 2010 y 2020. La guerra obligó a Turquía a mantener alta calidad en sus tropas, enfocándose en disciplina, habilidades tácticas y técnicas y flexibilidad operativa. En ese conflicto, los aviones y drones turcos se han vuelto expertos en ataques aéreos. Las fuerzas terrestres turcas han alternado regularmente entre combates basados en blindados y en infantería, y las unidades han sido rotadas constantemente dentro y fuera del combate. El liderazgo militar de Turquía actual lleva esa experiencia desde la década de 2010 en adelante. Las operaciones contra las fuerzas kurdas permitieron a Turquía avanzar al norte de Siria, donde sus tropas han mostrado gran competencia ante fuerzas kurdas más organizadas y armadas como las fuerzas democráticas sirias. En 2019, tras el abandono de Washington a las FDS, Turquía lanzó una ofensiva para crear una zona de amortiguamiento en territorio kurdo sirio, controlándola hasta que las FDS retrocedieron más en 2026. También en Siria, las fuerzas turcas y sus paramilitares aliados han desempeñado un papel importante en las zonas del norte del país durante años. Antes de ser asesores y apoyar al nuevo gobierno sirio tras Assad, las fuerzas turcas combatieron al ejército sirio en ofensivas limitadas en los últimos años de la guerra. Además, han participado en varias operaciones menores en el país. Turquía también suele apoyar esfuerzos multinacionales contra insurgentes fuera de Siria, incluyendo contra Boko Haram en África Occidental, contra el grupo terrorista Janim y otras facciones en todo el Sahel, y contra el gobierno libio reconocido internacionalmente. En su apoyo al caudillo separatista Khalifa Haftar, Turquía también ha participado en acciones regulares de la OTAN, incluyendo la Guerra del Golfo, la Guerra de Bosnia, la Guerra de Kosovo, la Guerra de Afganistán y la intervención multinacional contra el Estado Islámico. En la mayoría de los casos, Turquía participó en operaciones aéreas y, muy a menudo, las fuerzas turcas reafirmaron su reputación como una fuerza bien entrenada, altamente efectiva y profesional. Los compromisos militares de Turquía en las últimas décadas demuestran su capacidad de combate. Hoy en día ha podido desempeñar sus funciones de contrainsurgencia contra una variedad de grupos adversarios. Se ha enfrentado cara a cara con ejércitos propiamente dichos y con paramilitares bien armados que controlan territorio. Y ha podido desplegar su fuerza aérea en una variedad de entornos y situaciones. Sus fuerzas han tenido oportunidades continuas para adquirir experiencia en combate y despliegue. En general, esas fuerzas han cumplido su misión, aunque no han probado su capacidad en una batalla real contra un adversario igual. Eso aplica para casi todas las fuerzas militares avanzadas, excepto Rusia y Ucrania. La experiencia de Turquía muestra que puede usar su ejército de forma competente y eficiente en distintos escenarios, lo que sugiere que hay razones para creer que podrán adaptarse a conflictos futuros. Cuando dejamos atrás la historia moderna y dirigimos nuestra atención hacia el futuro militar a corto y mediano plazo de Turquía, lamentablemente tenemos que abandonar muchos de los datos que tenemos. El desempeño de Turquía contra el PKK aún refleja su capacidad para futuras campañas contra insurgentes. Pero su intervención militar en Siria en la década de 2010 nos dice poco sobre la capacidad de Turquía para librar una guerra al estilo de 2020 y mucho menos al estilo de 2030. Podemos analizar las decisiones estratégicas de Turquía y sus compras militares para entender cómo ve el futuro de la guerra.
y en algunos casos analizar los primeros datos para evaluar el funcionamiento de su tecnología. Sobre el diseño de las fuerzas de Turquía, ya explicamos gran parte de lo que busca Ankara. Esta es una nación que se preocupa principalmente por los desafíos regionales, los adversarios regionales y la amenaza del caos regional. No busca proyectar poder como Washington, dominar naciones como Rusia, ni mostrarse como superpotencia global como China. En cambio, su objetivo principal es asegurar que el territorio de Turquía, sus rutas marítimas críticas, su espacio aéreo y su posición geopolítica más amplia estén protegidos. Es cierto que Turquía también quiere desempeñar un papel cada vez mayor en la dinámica del poder global, incluso con su ejército, mediante exportaciones, despliegues en el extranjero y futuras expediciones de su grupo de portaaviones. Pero la mayor parte de su ambición a largo plazo y de su inversión militar a largo plazo están centradas en cuestiones de defensa. Mucho más cerca de casa, no se puede saber si Turquía realmente podrá manejar las exigencias de la estrategia a la que se está comprometiendo, al operar múltiples equipos avanzados o adaptarse a modernos métodos de combate. Pero lo que sí está claro, incluso basándonos únicamente en las decisiones de inversión y adquisición que está tomando Turquía, es que Turquía entiende lo que va a traer la próxima fase de la guerra global. Podríamos decir que Turquía lo entiende mejor que la mayoría de las naciones e incluso que muchas instituciones militares de la OTAN. Turquía ha priorizado la transición a la guerra con drones, fabricando sus propios modelos de ataque y reconocimiento. También drones kamikaze de bajo costo y producción masiva, y drones acompañantes leales, caros pero muy sofisticados tecnológicamente. No solo se piensa en los drones como tecnología aérea, sino también como recursos terrestres, marítimos y submarinos. Turquía tampoco busca identificar algunos buenos diseños y seguir largos procesos de adquisición acordes a desarrollos militares tradicionales. En cambio, ha distribuido fondos de investigación y desarrollo en muchas direcciones distintas, con la idea de que algunas decisiones destacarán, otras no cumplirán expectativas y todas deberán ajustarse conforme evolucione la tecnología y las tácticas. Por supuesto, vale la pena señalar que esta flexibilidad y previsión por parte de Turquía realmente no debería ser una sorpresa. Turquía ha presenciado 4 años de guerra con drones en Ucrania desde primera fila. Pero por otro lado, muchos otros países también han tenido ese asiento en primera fila, y muchas de sus respuestas han sido menos que impresionantes. Las decisiones industriales de defensa de Turquía deben dar confianza a sus partidarios por varias razones. Además, Turquía entiende el cambio global. Lejos de las superpotencias que protegen a estados subordinados, hacia un mundo multipolar y caótico donde los países deben valerse solos. Por eso, Turquía se esfuerza en producir internamente todo lo posible, preferentemente con diseños propios que cumplan estándares globales. De esa manera, su defensa depende de la buena voluntad de la menor cantidad posible de potencias externas. En ese mismo sentido, Turquía parece entender el valor de maximizar su influencia táctica y estratégica, asegurándose de poder controlar el Bósforo o tomar acciones militares rápidas si es necesario. El país entiende que la guerra de desgaste sigue vigente, sobre todo con una nación como Rusia. Un adversario con el que Turquía podría tener que enfrentarse en la próxima década o dos. Una nación que intenta librar una guerra de desgaste no necesariamente trata de conseguir el mejor y más avanzado equipo posible. Busca maximizar el rendimiento en plataformas eficientes y económicas, aunque pueda perder mucho. Turquía enfatiza ese enfoque en sus fuerzas terrestres, donde compite principalmente con Rusia, Israel y otros adversarios. En cambio, destaca grandes barcos y aviones furtivos y sofisticados con los que esas naciones difícilmente competirán. Eso permitirá a Turquía competir con Israel, aunque buenas decisiones en defensa no siempre dan buenos resultados en combate. Incluso los mejores planes militares de Turquía pueden fracasar si sus comandantes o coordinadores no pueden usar bien las herramientas disponibles en una confrontación en tiempo real. Los primeros indicios muestran que, por ahora, el ejército turco aprovecha al máximo las herramientas que ha probado. Los drones TB2 se han usado mucho contra el PKK y en operaciones en Siria. Ya se sabe que el A-15 ha participado en ataques y reconocimientos y la Marina de Turquía patrulla y asegura cada vez más las zonas cercanas. Las tropas del país en Siria usan drones de ataque y kamikaze, con algunos indicios, aunque poca confirmación, de que prueban sistemas turcos avanzados en combate real, mientras apoyan al nuevo gobierno de transición de Siria. Aunque es pronto para asegurar que las futuras capacidades militares de Turquía se mantendrán al ser probadas en el campo. Podemos decir que, al menos por ahora, las cosas parecen ir por buen camino.
El poder es complejo y aunque es clave analizar el poder militar de Turquía, también hay otra perspectiva que considerar. El poder geoestratégico de Turquía, su poder e influencia en el escenario diplomático y su capacidad para navegar por las instituciones geopolíticas mientras explota puntos de presión geopolíticos son posiblemente aún más importantes. Después de todo, si Turquía puede usar esas herramientas al máximo, entonces puede evitar la guerra cuando no quiere pelear. Puede crear una guerra en el momento y lugar que elija. Puede tomar las decisiones estratégicas que considere necesarias para construir y proteger su poder. En influencia geoestratégica, Ankara dispone de varias herramientas importantes. El más obvio es un recurso que ya hemos mencionado varias veces: el control de Turquía sobre el estrecho del Bósforo, controlando el acceso de entrada y salida al Mar Negro. El estrecho es un punto estratégico clave, aún más por el comercio global que lo atraviesa y controla. Y controlas el acceso a Rusia, donde el petróleo se envía por mar a China, India, Turquía y otras naciones dependientes. Rusia depende del estrecho para exportar bienes, carbón y productos químicos. Rusia y Ucrania necesitan el estrecho para enviar grano a muchos países, donde millones y millones de personas en países en desarrollo correrían el riesgo de hambruna si se interrumpieran los envíos. A largo plazo, los miembros de la OTAN, Bulgaria y Rumania, así como Georgia, un punto geopolítico delicado, dependen del Bósforo a su manera. Esto significa que Turquía tiene gran influencia directa sobre ellos. Al controlar el estrecho, Turquía se coloca en una posición muy importante debido al gran alcance de los bienes esenciales que se transportan por esa vía marítima. Si Turquía decidiera, cerrar el estrecho, podría, por sí sola, causar una crisis económica y energética mundial, un desastre humanitario en cadena y problemas para la OTAN y países opuestos, todo al mismo tiempo. Turquía, por supuesto, es poco probable que un día simplemente decida hacerle la vida imposible a todo el mundo, pero sí puede elegir hacer la vida imposible en el Bósforo. Para que Turquía tenga influencia y pueda disuadir a otras naciones de iniciar conflictos, interferir en sus objetivos o actuar en su contra en disputas diplomáticas, económicas u otras durante la paz. Mientras Turquía aumente su poder militar, crecerá su influencia. Puede ejercer esa influencia o amenazar con usarla debido al poder disuasorio de su equipo militar. El objetivo de Ankara es claro: lograr que todos comprendan que meterse con Turquía es mala idea. Turquía influye geopolíticamente, especialmente como miembro de la OTAN. Como la OTAN ha aprendido por las malas, Turquía ha estado más que feliz de usar su poder de veto en una alianza que requiere consenso entre todas las naciones. Turquía ha usado ese poder para avanzar sus objetivos, como cuando retrasó más de un año la adhesión de Suecia a la OTAN, por acusaciones de albergar militantes kurdos y vetar colaboración con Israel por sus acciones en Gaza y Medio Oriente. Esto implica que varias de las economías y su mayor alianza militar operan bajo un marco militar condicionado por Turquía. Turquía, por su cercanía a Rusia y China, puede influir en sentido opuesto a la mayoría de la OTAN. Turquía podría promover intereses rusos o chinos en Occidente, pero solo si estos países le ofrecen razones suficientes. En general, Turquía busca ser un puente entre Oriente y Occidente, manteniendo su neutralidad. No solo mantiene a Turquía fuera de conflictos, también le permite ser un intérprete geopolítico por su autonomía internacional. Turquía sabe que está en la intersección de Europa, Asia y África, y hace todo por cumplir ese papel, facilitando que naciones occidentales y países de Asia y África se entiendan, interactúen y consigan lo que necesitan entre sí. Es una nación mayoritariamente musulmana, con muchos vínculos con países predominantemente cristianos, mientras que económicamente puede convertirse en un socio creíble tanto para naciones desarrolladas como en desarrollo. Turquía ha interrumpido negociaciones y mediado en conflictos en varios continentes durante la década de 2020, ya sea en la guerra entre Israel y Hamás, Rusia y Ucrania, o en otros conflictos como Etiopía-Somalia o Armenia-Azerbaiyán. Intermedió el acuerdo para exportar grano ucraniano por el Mar Negro y el marco nuclear iraní de 2010. Es un socio clave para los estados ignorados de Asia Central y mantiene lazos en África subsahariana. En lugares donde Occidente a menudo no se siente lo suficientemente cómodo para involucrarse, a veces Turquía sí toma partido, pero cuando lo hace, normalmente es para defender a un socio difamado pero valioso, como en Qatar cuando fue bloqueado por otros estados del Golfo, o participando en asuntos donde otros países dudan, como en Siria tras la caída de Bashar al-Assad.
Turquía se ha convertido en un líder clave en el mundo islámico al impulsar acuerdos de seguridad colectiva fuera del orden geopolítico liderado por Estados Unidos. Las alianzas estratégicas en el mundo islámico han cambiado desde hace tiempo. Turquía fue una de las naciones que quedó atónita por el ataque aéreo de Israel en 2025 contra la nación de Qatar, donde los funcionarios de Hamas habían vivido con pleno conocimiento del mundo durante muchos años. Ese ataque pareció confirmar lo que habían sido los crecientes temores y sospechas de Turquía sobre Israel. Una vez considerado un socio relativamente cercano desde la perspectiva de Turquía, Israel se ha convertido en una fuerza cada vez más rebelde en Medio Oriente, un verdadero actor del caos. Lo cual era especialmente importante porque Turquía era la única otra nación que albergaba una delegación de Hamas. Turquía estuvo entre las naciones que pidieron una mayor unidad islámica después del ataque. Y aunque los primeros intentos de crear un pacto de seguridad regional fracasaron, Turquía no se rindió. A inicios de 2026, funcionarios turcos revelaron que Turquía buscaba unirse a un nuevo acuerdo de seguridad con Arabia Saudita y Pakistán, acordado tras el ataque a Qatar. Se rumora que Egipto podría unirse, sumando 4 grandes ejércitos, economías fuertes y una población mayor que la de la Unión Europea. Si se concreta el acuerdo, Turquía será parte de una poderosa alianza estratégica de 4 países. Donde cada nación considera a Israel como un actor problemático que necesita ser contenido, cada una desconfía del otro actor caótico de la región, los Emiratos Árabes Unidos, y cada una mantiene relaciones positivas tanto con la esfera de poder e influencia global liderada por Estados Unidos como con la liderada por China. No solo eso, sino que el pacto permitiría a Turquía asegurar aún más el Mediterráneo en asociación con Egipto. Turquía ha mejorado mucho su capacidad para liderar asuntos marítimos en la región, y además cuenta con el complejo industrial militar más avanzado de los 4. Esto podría atraer inversiones de Pakistán, Arabia Saudita y Egipto a la industria turca. Si este acuerdo se concreta, el poder diplomático y geoestratégico de Turquía aumentará más. Aunque Turquía tiene una posición geopolítica impresionante, su poder es limitado y no tiene un camino claro hacia ser superpotencia global. Turquía no será un análogo de Estados Unidos ni de la Unión Soviética, al menos durante el próximo medio siglo. Tampoco alcanzará el estatus de superpotencia emergente de China, ni el de gran potencia que India, Brasil o las naciones europeas podrían lograr. Las luchas económicas, divisiones internas, limitaciones financieras y ausencia de arsenal nuclear serán obstáculos duraderos para Turquía, entre otros. Pero si ese nivel de potencias mundiales actuales, emergentes o recientemente retiradas es, digamos, un nivel S de naciones del mundo, entonces Turquía es un miembro claro del siguiente nivel hacia abajo. Es una nación con poder militar, influencia diplomática y astucia geoestratégica para definir su rumbo global. Es un país con potencial para ser la autoridad regional y enfrentarse a otras potencias militares, lo que podría ser una amenaza. La pregunta principal de este episodio era sencilla: ¿qué tan poderosa es Turquía? Y resulta que Turquía es bastante poderosa, de hecho. Es una de las potencias regionales más fuertes, actúa de forma autónoma, garantiza su independencia y busca ser una potencia militar moderna. Sin duda enfrenta represión, crisis económica, problemas de costo de vida, entre otros. Ningún problema parece derribar a Turquía pronto. A largo plazo, Turquía es claramente una potencia media en ascenso. Pero quizá la pregunta clave es: ¿qué implicará el poder de Turquía en las próximas décadas? Es imposible saber con certeza cómo elegirá Turquía ejercer ese poder. Después de todo, tendrá que reaccionar a circunstancias globales cambiantes que no podría anticipar hoy en día. Pero basándonos en las acciones y decisiones de Turquía en el presente, podemos hacernos una idea general de las formas en que Turquía buscará aprovechar la ventaja que tiene. Las batallas que peleará, los amigos que conservará y las ambiciones que buscará. Algunos aliados de Turquía son evidentes, aún más hoy que hace unos meses. En su nuevo acuerdo de seguridad colectiva, parece estar listo para alinearse con las poderosas naciones musulmanas que mencionamos antes: Arabia Saudita, Pakistán y muy posiblemente Egipto. Pero en otras partes de la región y del mundo en general, Turquía tiene otros amigos importantes que definirán su enfoque hacia el futuro, hacia su inmediato sur. Turquía ha establecido lazos tan fuertes con la Siria tras Assad que el gobierno actual podría considerarse un estado cliente turco. En África, Turquía busca fortalecer sus lazos con Etiopía, pese a su relación con el rival etíope. Egipto y Turquía podrían intentar unir a Egipto y Etiopía contra los Emiratos Árabes Unidos.
Turquía y Azerbaiyán han fortalecido su relación, sobre todo tras el apoyo turco a Azerbaiyán contra Armenia. Desde 2020 busca acercarse a otros estados de Asia Central como Kazajistán, Uzbekistán y Kirguistán y mejorar sus relaciones con Irak. En conjunto, esa red de alianzas pinta un panorama claro de la intención de Turquía de fortalecer sus lazos con otras naciones. Eso puede tener un impacto real y tendrá el instinto de actuar en disputas futuras. Mientras tanto, en la esquina del mundo de Turquía, en Europa, Turquía sigue siendo una parte fundamental de la alianza de la OTAN y se ha convertido en un socio cada vez más activo para Washington de Donald Trump. Pero incluso si Turquía no quisiera alejarse de la OTAN, claramente no considera a la OTAN como una entidad que pueda dictar la política turca. De hecho, la disposición de Trump para enfrentarse a la OTAN y definirse firmemente fuera del orden europeo que la OTAN fue creada para proteger, le ha dado influencia a Turquía a lo largo de las décadas. Es poco probable que la política cambie mientras el presidente de Turquía y sus aliados consolidan su control autoritario. También están los conflictos que Turquía prevé y quizá quiera provocar ahora. La principal rivalidad es con Israel, ya que Turquía desconfía cada vez más de este país, al que ve como generador de caos regional. La rivalidad se enfocará en Siria a corto plazo, ya que Turquía e Israel tienen visiones opuestas sobre el país tras Assad. Turquía respalda al gobierno de Damasco y busca una Siria fuerte y centralizada, mientras que Israel prefiere una Siria fragmentada y débil. Eso puede ser una espina perpetua para Turquía. Turquía e Israel apoyan a facciones rivales en Siria. Con Damasco dividiendo el noreste kurdo, es previsible que Israel y Turquía tengan futuros conflictos indirectos en cada bando. Gaza también será un gran problema para ambas naciones, con Turquía haciendo todo lo posible, por la oportunidad de desplegar tropas, diplomáticos y recursos en Gaza tras la guerra para la reconstrucción. Así Turquía haría que sus intereses en Gaza sean una molestia para Israel y además la imagen es importante. Israel no controla Gaza. Turquía debe intervenir y gestionar el caos a largo plazo. Turquía busca igualar militarmente a Israel, sobre todo al intentar obtener F-35S y otros cazas de quinta generación. Han sido una de las principales cartas regionales de Israel por años. Recientemente, la retórica en Turquía incluso ha cambiado hacia una creciente discusión sobre armas nucleares, un recurso que le permitiría a Turquía una verdadera paridad estratégica contra su rival armado con armas nucleares. Turquía podría perseguir grandes objetivos en las próximas décadas, considerando rivales con armas nucleares. Al buscar pelea con un país que parece capaz de reducir a Turquía a polvo, Rusia, donde Turquía, tal como está ahora, no puede competir en cuanto a números militares, no puede competir en economía de guerra y ciertamente no puede competir en cuestiones nucleares. Aunque Turquía tiene pocas chances de ganar una batalla contra Rusia hoy, eso no importará mucho en unas décadas, ya que ambos países van en direcciones opuestas. Rusia enfrenta un revés en la guerra en Ucrania y sacrifica su futuro económico por un crecimiento a corto plazo. Aunque Rusia produce mucho equipo básico de guerra, ya no compite en alta tecnología, donde Turquía la supera. Peor aún para Rusia. Recuerda que el acceso de Moscú a las rutas marítimas globales depende en gran medida de la buena voluntad de Turquía, ya que sus refinerías, sus principales puertos y su infraestructura de exportación dependen del estrecho del Bósforo. Turquía también está aumentando su influencia con países que durante mucho tiempo han sido socios importantes de Moscú, al grado de que esos países pronto podrían empezar a escuchar a Ankara en lugar de Moscú. Turquía forma parte de la alianza de la OTAN y podría tener la oportunidad de enfrentarse directamente a Rusia en los próximos años. Pero no sería el objetivo principal de Rusia en ese conflicto, lo que le daría la oportunidad de perseguir sus propios objetivos y contribuir al desgaste adicional de Rusia. Lo más importante de todo es que Turquía ahora está alineándose cada vez más en materia de seguridad con una superpotencia global que podría fijar su mirada en Moscú en las próximas décadas. No Estados Unidos ni la OTAN, sino China y una Turquía cautelosa. La oposición a Rusia puede beneficiarse mucho de lo que ocurra después, al menos en percepción. Turquía puede mejorar su posición al enfrentarse a potencias como Rusia y lograr lo que ya ha estado haciendo en los últimos años. Turquía permitió que fuerzas rusas se mantuvieran en Siria tras la caída de Assad y obligó a Rusia a dejar que Ucrania reanudara envíos globales de grano. Y Turquía ha intentado romper los últimos lazos económicos con Rusia. La buena voluntad de Turquía hacia Rusia ha evitado sanciones y mantiene la relación entre Moscú y un miembro clave de la OTAN. Lo siento, Hungría, y ha permitido que la flota fantasma de Rusia funcione. En tiempos de guerra, todo eso se puede quitar, y también los activos estratégicos y económicos clave de Rusia en la región del Mar Negro.
Sí, como sugiere un número creciente de analistas, China busca apoderarse de partes de Rusia en las próximas décadas, entonces lo más probable es que China encuentre un socio entusiasta en Turquía. Ankara puede no buscar conquistar territorios, pero contará con poder militar, influencia económica y fortaleza industrial y defensiva. Para tomar lo que quiera de Rusia, especialmente si Rusia tiene que concentrar la mayoría de sus fuerzas en tratar de disuadir a Pekín, una batalla 1-1 a corto plazo con Rusia, a pesar de su debilidad, sigue siendo un juego perdido para la Turquía moderna. Turquía puede incomodar a Rusia durante décadas gracias a sus alianzas militares y control geoestratégico, lo que le permite ayudar y salir ganando a largo plazo. No es solo un actor regional, sino una nación poderosa con visión de futuro. Militarmente, estratégicamente y diplomáticamente está en ascenso, encaminada a volverse considerablemente más fuerte en un futuro cercano. Cada vez más alineada con socios globales que comparten su visión, respetan su ambición y quieren que Turquía prospere. Es una nación con rivales geopolíticos cercanos, pero ninguno que sea demasiado grande para ser derrotado y que al mismo tiempo esté dispuesto a hacer de Turquía su prioridad. Las batallas que enfrenta Turquía hoy en día se pueden ganar. No será fácil, pero Turquía tiene los recursos para enfrentar esos desafíos y fortalecerse al final. En el próximo siglo, dominado por Estados Unidos, China, India y posiblemente Europa, Turquía no será dominante. Sin embargo, será esencial en el periodo de caos global que viene después. Gracias por vernos.